Estamos de regreso y continuamos con más noticias. Un hombre podría enfrentar la justicia acusado de violación sexual. Fue arrestado hoy en un sector de la zona 7 capitalina. Se trata de Juan Hu Nunal, de 35 años, un hombre que fue arrestado en la calzada San Juan y 34 Avenida de la zona 7 capitalina. Está acusado del delito de violación sexual y desde el 1 de marzo del presente año se giró una orden de captura en su contra por el juzgado de turno de delitos de femicidio tras la denuncia de la supuesta víctima. Esta persona es el presunto responsable de haber abusado sexualmente de una compañera de trabajo, ya que los dos trabajaban en horario nocturno en una empresa de frituras, y la señora, la víctima, de 40 años, trabaja como enfermera y él como operario de una máquina de frituras. Se supone que el delito ocurrió el 25 de septiembre del año pasado, pero fue hasta que la mujer denunció lo sucedido cuando las autoridades pudieron actuar. Y un operativo policial permitió el arresto de 2 presuntos delincuentes al norte de la capital. En la ruta al Atlántico se dio la captura este día de 2 presuntos sicarios y extorsionistas. Investigaciones dan cuenta que Elmer Alexander Godínez Velázquez y Jonathan de Jesús Antonio Guzmán intentaron dar muerte a un piloto de bus del servicio extraurbano a la altura del kilómetro 12 de esa ruta en mención. A uno de los aprehendidos le aparecen antecedentes por el delito de extorsión. Al momento de su captura se conducían en una motocicleta y portaban un arma sin la papelería correspondiente. La policía cree que los 2 sujetos tienen que ver con otras muertes de pilotos en esa jurisdicción. Es importante abrigarse de manera adecuada. Desde el pasado fin de semana, el país está siendo afectado por un fenómeno que provoca fuertes ráfagas de viento y descenso de la temperatura. A pesar que el ambiente en gran parte de la costa sur es caluroso y con ello despejado, un sistema de alta presión viene afectando el norte y centro del país, provocando bajas temperaturas y en algunas regiones lluvias aisladas. El viento norte que predomina desde el pasado fin de semana se mantendrá por lo menos durante 48 horas más, debido a este fenómeno. Se espera que sea el último frente frío de un total de 15 registrados. Para la próxima semana se espera que llegue también de forma definitiva la época de verano. Mientras tanto, los guatemaltecos deberán abrigarse por lo menos un par de días más. Su circulación ha hecho ingresar mucha humedad y esto ha favorecido nublados con lluvias principalmente en regiones del norte y Caribe. En Puerto Barrios el último dato registrado de lluvia hoy a las 6 de la mañana es de 59.4 milímetros. Esta condición de viento norte va a permanecer durante el día de hoy aquí del norte a la meseta central. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos considera de suma importancia que los guatemaltecos hagan valer sus derechos como consumidores. Para ello existe una defensoría especializada en el tema. Pese a que son pocos los guatemaltecos que optan por denunciar, la Defensoría del Consumidor de la Procuraduría de los Derechos Humanos, a cargo de Fernando Trabanino, continúa su lucha por evitar que los consumidores sean engañados o reciban bienes o servicios de mala calidad. Según Trabanino, es importante promover los derechos de los consumidores. No se nos da toda la información básica de un producto, desde un etiquetado hasta los plazos, ejemplo, y todo lo que es a la hora de contratar este bien. También el derecho a la educación. Los consumidores no tenemos proyectos o programas de educación permanente que nos ayuden a proporcionarnos esas herramientas para hacer mejores elecciones. Para Trabanino hace falta contar con un marco legal que permita sancionar a los malos proveedores para evitar que se violen los derechos de los consumidores guatemaltecos. No somos escuchados los consumidores, por ejemplo, nos da miedo denunciar. Al final, cuando presentamos una denuncia, tarda mucho tiempo en tener un proceso de devolución de dinero o reparación. De acuerdo a la Defensoría del Consumidor, en lo que va del año han ingresado 145 denuncias o quejas de consumidores, mismas que ya están siendo atendidas por personal de la PDH.
En otro tema, continúan las malas noticias para el abogado Vernon González Portillo, quien forma parte del equipo legal del Partido Patriota y del Registro General de la Propiedad. Después de pagar una fianza de 100,000 quetzales para evitar ir a prisión por señalamientos de tráfico de influencias en la elección de magistrados del organismo judicial el año pasado, ahora el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala resolvió que tiene prohibido ejercer su profesión por 12 meses y está obligado a pagar una multa de 41,000 quetzales. Vernon González fue señalado por una compañía transnacional de cometer extorsión y soborno, que asegura además que se adueñó de manera ilícita de fondos provenientes de una disputa legal que resultó a favor de dicha empresa. Y en otras noticias, el Tribunal Supremo Electoral se prepara para ofrecer las facilidades a las personas que sufren de alguna capacidad especial durante las elecciones generales que se avecinan. A pocos meses que sea celebrado en nuestro país una fiesta electoral que definirá a las nuevas autoridades de gobierno durante los próximos 4 años, es importante detenerse a pensar el acceso del voto electoral para las personas que sufren de alguna discapacidad. Según estadísticas, en el proceso electoral celebrado en 2011, más de 12,000 personas con discapacidad se acercaron a un centro de votación a nivel nacional a emitir su sufragio. Las facilidades que deben tener estas personas para emitir su voto son importantes para el Tribunal Supremo Electoral, quien brindará un informe el próximo miércoles acerca de los mecanismos que serán implementados para facilitar el derecho de voto para este sector de la sociedad. Tal vez ustedes recuerdan que en las elecciones generales del 2011 se contó con unos atriles que tenían uno de los espacios más bajos. Precisamente eso se va a mantener porque esos atriles de hecho ya se hicieron y se mantienen, entonces se van a seguir utilizando. En cuanto a las papeletas en braille, se va a tratar de mejorar esas papeletas para que utilicen la misma papeleta y que realmente lo que haya sea una plantilla que diferencie entre la papeleta en blanco y que la persona con discapacidad visual la pueda usar, saca la papeleta y entonces ya la papeleta queda libre. Cabe destacar que la participación de estos ciudadanos en el proceso electoral es importante, ya que representan el fortalecimiento de la democracia de nuestro país. En el año 2014, las exportaciones e importaciones de Taiwán con Guatemala permitieron el movimiento de 166 millones de quetzales. Los expertos en el tema aseguran que los negocios con ese país son de beneficio para la economía guatemalteca y deben ampliarse. Ante ello, 51 empresas taiwanesas participaron de una rueda comercial donde exhibieron productos textiles, de mecánica e innovaciones ambientales sobre todo. Después de ello, los empresarios asiáticos esperan cerrar negocios con empresas guatemaltecas que generen ganancias para ambas partes y repercutan en la economía de los países involucrados.